Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo vídeo de la lista de vídeos de apoyo a la docencia de Ingeniería de Estructuras. Hoy vamos a ver dos partes de la asignatura muy importantes. Vamos a generar unos casos desde cero juntos, referentes a elasticidad en 2D, versión tensión plana y para deformación plana también. Empezaremos con tensión plana, ¿de acuerdo? El ejemplo que os propongo aquí es esta pared frontal de la iglesia de San Miguel Arcángel, ¿de acuerdo? Que me ha propuesto el profesor Zárate. Y vamos a generar esta geometría en Git desde cero. Vamos a aplicar las propiedades de material que nos interesan, porque aquí ya vemos que el peso específico lo vamos a aplicar. Resistencia a compresión no la vamos a usar porque vamos a calcular o hacer un cálculo elástico, ¿de acuerdo? Y lo mismo, vamos a usar el módulo de Young y el coeficiente de Poisson principalmente. Como vemos en esta geometría, tiene ciertos atributos interesantes de los cuales nos podemos aprovechar. Primero, tenemos que tener en cuenta que el espesor es diferente en la zona gris de la zona azul. Esto es debido a estos contrafuertes que vemos aquí en la imagen original. Por lo tanto, tendremos que separar muy bien todas aquellas superficies que sean de color gris o azul, porque el espesor ya vemos que cambia en un 50%, así que es importante. También vemos que la estructura que queremos analizar es simétrica respecto de este eje vertical, con lo que da lo mismo si simulamos todo el modelo completo o hacemos la mitad y aplicamos la condición de contorno correspondiente en esta arista de en medio. Yo creo que voy a optar por la opción simétrica porque así el cálculo irá bastante más rápido. La malla será la mitad de grande, entonces siempre aprovecharemos más la capacidad de cálculo. Entonces, nos vamos al Git. Ya estoy aquí en la ventana de Git. Y básicamente pues vamos a empezar a trazar líneas hasta completar toda la geometría. Como veis, aprieto el botón de generar línea. Empezaré por aquí abajo, por ejemplo, y vamos a tirar para la derecha 3,5 metros. Pues voy a hacer 3,5 en X, 0 en Y. Aquí abajo en la línea de comandos lo veis. Perdonad. Voy a empezar la línea en 0, 0. Exacto. Y ahora el segundo punto pues será 3,5 metros en X y 0 en Y. ¿De acuerdo? Esta arista de aquí sería como esta de aquí. Entonces vamos a hacer 1,5 más a la derecha. 1,5 metros, 0. Y aquí tendríamos ya estas dos aristas de aquí. Bien, vamos a hacer una más para poder trazar esta puerta. Entonces necesitamos 2,5. Digamos que he apretado control A para escoger el punto ya existente. Hemos dicho que son 2,5. 2,5 en X. Veis que pongo la arroba porque son incrementos. Bien. Y luego son 4,5 metros para arriba, que será el centro del círculo. Entonces son 0 en X, 4,5 o 4,5 para arriba. ¿Sí? Bien. Aquí ya puedo trazar un círculo de 2,5 metros de radio. Entonces, me voy a figuras, círculo, con el control A selecciono el punto y ahora le digo que quiero un radio de 2,5. Si no me equivoco, sí. Correcto. Entonces, lo que vemos es que esta línea vertical tiene que ser tangente al círculo. ¿Sí? Lo que podemos hacer es trazo una línea. Voy a hacer que suba para arriba pues 6 metros, por ejemplo. Y aquí vemos que es tangente, pero no hay ningún nodo. Eso quiere decir que estas dos líneas no están intersectadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo voy a hacer. Edit, Intersection, Lines. Y selecciono las dos líneas. Y ahora, como veis, sí que tengo un punto de intersección. ¿Sí? Entonces, voy a borrar la superficie, que como os dije en el vídeo anterior, es el contorno rosa. Y ahora voy a borrar todas estas líneas auxiliares que no quiero o que no estoy interesado, como estas de aquí. Y de hecho me falta una. Esta. Y ahora borro los puntos, que también es importante borrarlos. Bien, voy a guardar este proyecto. Tensión plana.
Bien, ya tenemos esta parte de aquí. Entonces vamos a empezar por la parte izquierda. Veamos, si empiezo desde aquí, puedo subir hasta 12 metros, pero como vemos, y la geometría la estoy haciendo en directo, por eso también tardo más en realizar cuál sería el orden correcto. También podemos subir 7,5. Esta arista de aquí, aunque no lo diga, es medio metro más, con lo que vamos a hacer esto. Vamos a subir 8 metros y tiraremos para la izquierda. Por lo tanto, control A, selecciono nudo, quito control A y ahora arroba 0, 8 metros, 7,5 más 0,5. Correcto. Y ahora vamos a tirar una línea horizontal, por ejemplo, de 10 para que entre de sobras. Aquí está, ¿de acuerdo? Como línea de referencia de la simetría, yo puedo trazar aquí también una línea vertical, 0 y por ejemplo 20, para que sea de sobras también. Y esta va a ser nuestra línea de simetría, ¿sí? Correcto. Entonces, esta línea ya la tenemos. Ahora estamos aquí, podemos subir 3 metros más, desde aquí. Entonces es 0, 3 metros, y ahora de nuevo 10, 0. Y aquí tenemos estas dos líneas, son estas de aquí. Entonces yo puedo hacer ahora ya las intersecciones pertinentes. Estas de aquí, ya tengo los nudos. Entonces, me falta. Este punto lo tengo. Ya puedo hacer un círculo de 1 metro de radio. Vamos a decirle 1. ¿Sí? Voy a borrar la superficie. Y voy a borrar todas aquellas líneas que ya sé que no me van a servir. Yo solo quiero... de hecho, como me lo borra todo, voy a hacer intersección de líneas y así tendré todos los puntos. Y solo voy a necesitar el arco izquierdo, ¿sí? Porque vamos a hacer así. Y por lo tanto yo ahora puedo trazar esta línea vertical. Voy a bajar, como veis, menos, porque ahora voy para abajo. Voy a decirle 6 para tener de sobra. Entonces puedo trazar ahora otra intersección. Estas dos. Correcto. Borro las líneas que ya no me hacen falta. Voy a borrar puntos. Y aún así me sobran líneas, porque esto está vacío. Con lo que estas líneas de aquí se van fuera. ¿Correcto? Bien. Pues ya tengo este punto. Entonces, ¿cómo trazamos la parte final? Yo sé que este punto está a 12 metros respecto de la base, ¿sí? Y este sabemos que es el 0, 0. Podemos crear un punto que esté en el 0, 12, ¿sí? Es decir, está aquí. Este punto es esta esquina. Y desde aquí se mueve 3,5 más 1,5 más 2,5 hasta el punto central y sube 12, o sea, 15 menos 12, 3 metros. ¿De acuerdo? Con lo que yo puedo trazar una línea. Vamos a comprobar. Podemos ver qué distancia hay entre puntos de esta manera, 7,5. Por tanto, voy a trazar una línea que empiece aquí y que en horizontal se mueva 7,5 y que en vertical 3. ¿De acuerdo? Y ahora voy a intersecar estas dos líneas, porque aunque haya un nudo, no se han cortado. Y borro esta línea que ya no me hace falta.
borro el punto que tampoco me hace falta ya y ya puedo unir estas dos. Y así vemos que ya tenemos la mitad de la estructura, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Pues bien, voy a guardar. El siguiente paso será crear las superficies. Aquí tenemos muchas opciones. Bueno, de hecho, tengo que crear esta superficie para asignarle un espesor distinto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacerlo ya. Sale de aquí. Voy a hacer que suba 25 metros para arriba para tener de sobras. Lo mismo con esta de aquí. Vamos a hacer que suba 20. Y ahora vamos a hacer intersección aquí. Correcto. Y vamos a borrar estas dos líneas. Y ahora sí, tenemos la base para generar todas las superficies. Con un comentario. Como os dije en el vídeo anterior, si queremos hacer mallas estructuradas, las superficies tienen que tener 4 caras. Si es no estructurado, las superficies pueden ser de cualquier manera. Entonces, en este caso, y siempre es más recomendable hacer mallas estructuradas, ¿sí? En este caso, esta es de 4, por lo tanto, esta sería susceptible de ser estructurada. 4, esta ya no es de 4, por lo tanto, tengo que hacer algo para que sea de 4. Puedo trazar aquí una línea, auxiliar, hacer aquí un corte más, una intersección, y ahora esta también sería de 4. Bien, 4, 4, 4, 4, 4, y esta tengo que hacer algún arreglo para que sea de 4. Vamos a hacer que baje y ahora la interseco con la otra, borro la auxiliar y ahora todas las superficies son de 4 costados excepto esta de aquí, con lo que también tengo que hacer algún arreglo. Nos vamos a mover a la izquierda, vamos a hacer intersección de nuevo y salvo que me haya dejado alguna, deberían de ser todas ya de 4 costados. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar 4. Sí, entonces puedo crear las superficies una a una. De hecho, aquí me falta hacer intersecciones. Ahora sí, todas las superficies tienen nudos que cortan. Y podría crear las superficies de esta manera o puedo hacerlas automáticamente. Automatic 4. ¿Sí? Y ahora sí que tendría todas superficies de 4 costados. Si no las hacéis de 4 costados no pasa nada, se puede mallar de forma no estructurada. Pero en este caso quería hacerlo para que veáis cómo se generan estas mallas estructuradas, ¿vale? Entonces, una vez tenemos la geometría, en este caso la mitad de la geometría porque es simétrico, cargamos el problem type de Kratos. Y se nos abrirá una pestaña lateral. En este caso es un problema estructural y es 2D. Bien. Y se nos abre esta pestaña, que vamos a ir rellenando poco a poco. El cálculo va a ser estático. En otro vídeo veremos cálculo dinámico. Aunque ponga aquí non-linear, vamos a hacer un cálculo elástico. En este caso ya veis que tenemos diferentes tipos de propiedades de material, solid, vigas, truss, cable. Nosotros nos vamos a centrar en sólidos. Le hago doble clic. Y si nos abre esta pestaña, vamos a usar nosotros elemento en pequeños desplazamientos, que es el rango de aplicación de lo que estudiamos en la asignatura. Y aquí viene la decisión importante. Linear Elastic Plane Strain. Nosotros queremos Linear Elastic Plane Stress, ¿de acuerdo? En este caso. Y la densidad, aquí pone 23,5, son 2500, haciendo la conversión. Young Modulus 73 megapascales, por lo tanto son 73 E a la 6 pascales, ¿de acuerdo?
Coeficiente de Poisson 0,25. Y el espesor, fijaos que hay dos, ¿no? 1 metro o 1,5. Vamos a empezar con el que es de 1 metro. Por lo tanto es todo menos esta parte en azul. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Plane stress. Ahora es 1,5 metros. 0,25. El módulo de Young 73 megas. 6. Y la densidad 2350. Y seleccionamos este de aquí. De hecho, voy a comprobar la densidad de este. 2350. Me he equivocado. Bien. Bien, pues ahora ya tenemos asignadas las propiedades de material. Voy a guardar. Y aquí podemos verlas. De hecho, tengo alguna de más por algún error que he cometido yo. Esta la voy a borrar. Correcto. Bien. No tenemos condiciones iniciales. Tenemos condiciones de contorno en desplazamientos. Vamos a suponer que la parte inferior de la estructura está fija. Con lo que vamos a asignar desplazamiento nulo con valor 0, 0 y 0, 0 a líneas. Y voy a seleccionar estas dos líneas de aquí. Le doy a Escape. Ok. Esta línea de aquí ya está fija. Y de hecho lo podemos comprobar. Está aplicado aquí. Y no nos olvidemos de la condición de contorno de simetría. Aplico a líneas y en este caso, dada que la estructura es simétrica, lo que no puede ocurrir es que esta arista y esta arista se muevan en dirección horizontal o X. Por simetría no puede ocurrir. Con lo que la X tiene que ser 0, pero la Y, not set. La Y es libre de hacer lo que le venga en gana. ¿De acuerdo? Así que ahora selecciono, Escape, OK. Y así ya tengo asignadas las condiciones de contorno de simetría. ¿De acuerdo? OK. Y por último nos faltan las cargas. Que aquí vemos que tenemos primero el peso propio de la estructura y tenemos una carga uniforme, la cual es 28 kN por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Vale, entonces, primero aplicamos el peso propio, self-weight. La gravedad está en dirección Y negativa, es correcto, y 9,81 en la aceleración. ¿Sí? Entonces, asignamos a superficies y lo vamos a asignar a todo, porque todo tiene la misma gravedad. Escape, OK. Y ahora con la carga, como veis, son 28 kN partido por metro cuadrado. ¿Sí? Con lo que vamos a ver load on lines. Y aquí, como veis, está en newtons partido metro. Newtons partido metro. Todas van en I negativo, ¿sí? Pero para el módulo tenemos que discernir entre la parte que tiene un espesor de 1,5 y la parte que tiene un espesor de 1, ¿sí? Para la que tiene un espesor de 1 es directamente 28 kN partido metro, porque multiplicamos por 1, ¿sí? Por lo tanto, aquí serán 28 e a la 3, porque pasamos a newtons, ¿de acuerdo? Y lo aplico a esta y esta, que son las que no tienen contrafuerte o las que tienen un espesor de 1. ¿Sí? OK. Sin embargo, en la parte que tiene un espesor más grande, que tiene un espesor de 1,5, la carga que tengo que aplicar tiene que ser más grande. Va en I negativo y el módulo es 28 por 1,5, que es 42. E a la 3, porque estamos pasando a newtons, y es esta línea de aquí. ¿Sí? OK. Bien, guardamos. Y ahora, como veis, hemos aplicado propiedades de material. Hemos aplicado condiciones de contorno y cargas, que son estos menús de aquí. Entonces tenemos una serie de opciones más que en vuestro caso no son relevantes porque son cálculos elásticos que siempre tienen solución y no hay no linealidades, únicamente en el último vídeo, ¿de acuerdo? Podemos pedirle que calcule en paralelo,
no es estrictamente necesario en vuestro caso, ¿de acuerdo? Y sí que en Results es interesante ver lo que podemos imprimir en el postproceso, ¿sí? Por ejemplo, en Elementos podemos escoger de imprimir el Cauchy Stress la tensión, ¿de acuerdo? El Stress Tensor, el von Mises, ciertas medidas de la deformación y en los nodos, los desplazamientos, las reacciones, etc., ¿no? Y ahora vamos a proceder al cálculo o a la generación de la malla. Si yo le doy a Control G, que es lo mismo que ir a Mesh, Generate Mesh, Control G, y le doy un tamaño cualquiera, ya vemos que me genera esta malla no estructurada, ¿sí? Pero como nos hemos tomado la molestia de generar superficies de 4 costados, vamos a hacer una malla estructurada. Structured, Surfaces, y vamos a hacer... Tenemos dos opciones, o asignar el número de divisiones o un tamaño promedio. Vamos a hacerlo con un tamaño promedio por ahora. Vamos a seleccionar todas las superficies y le voy a decir pues de, no sé, 0,4 metros. Voy a seleccionar todas las líneas, le doy Escape, Close. ¿Verdad? Y si yo ahora le doy a generar malla con el Control G, le digo que OK, veis que me ha generado una malla estructurada, en este caso además con cuadriláteros. ¿De acuerdo? Vamos a probar con esta malla, ¿de acuerdo? Así que le voy a dar a Calculate. Bien, entonces, una vez ha terminado el cálculo, le damos a Postproceso y vemos aquí los diferentes materiales que hemos aplicado, ¿de acuerdo? Y podemos visualizar una serie de datos o de información. Por ejemplo, en desplazamientos podemos ver cuánto es el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y, el desplazamiento en Z tiene que ser 0 porque estamos en elasticidad bidimensional, o el desplazamiento en valor absoluto, ¿de acuerdo? O el módulo del vector de desplazamientos, que ya vemos que la parte que se desplaza más es la punta y cuanto más cerca al apoyo, pues menos desplazamiento porque además lo hemos fijado, ¿de acuerdo? Si queremos, por ejemplo, ver cuánto es, aquí en la leyenda vemos un rango de valores, ¿no? Ya vemos que el desplazamiento va desde 0 hasta 0,047 metros. Metros, unidades del sistema internacional. Podemos seleccionar punto a punto. Por ejemplo, quiero saber results en el nodo. Puedo hacer un pick, ir seleccionando desplazamientos, que vemos que tiene que ser 0. En la punta yo sé cuánto es, pero puedo seleccionar cualquier nodo para ver cuánto vale el desplazamiento. ¿De acuerdo? Una utilidad bastante usada. Y luego puedo apagarlas todas. ¿De acuerdo? También podemos ver cuánto vale el von Mises. Esta es la tensión de von Mises. Cerca de la esquina se concentra mucha tensión y debajo del arco pues también vemos que hay una cantidad de tensión mayor que en esta zona, por ejemplo, que está más baja, ¿de acuerdo? De nuevo, si queremos ver cuánto vale la tensión de von Mises en algún punto de integración, podemos seleccionar así. Bueno, esta sería la tensión de von Mises en esos puntos de ahí. Vamos a apagar, on, off. También podemos ver cuánto vale cada componente del tensor de tensiones. Por ejemplo, la tensión XX, la tensión II o vertical. También tenemos las tangenciales IZ, que en este caso son nulas. Y está la XY, que esta no es nula, ¿de acuerdo? Tangenciales en el plano XY. Y podemos visualizar cuál es su distribución, estudiar más o menos cómo es el comportamiento de la estructura y sacar una serie de conclusiones, ¿de acuerdo? Podemos ver también no solo cada componente del tensor de tensiones o de deformaciones si quisiéramos, sino las tensiones principales, ¿de acuerdo? El SI, SII y S con 3I son las tres tensiones principales. Si queremos estudiar las tensiones de tracción,
siempre miraremos la primera tensión principal, la SI. Esta es la primera tensión principal de tracción, ¿de acuerdo? Nos indica cuáles son las zonas más traccionadas de la estructura. En este caso vemos que es por aquí, esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Estas son las zonas más traccionadas también debajo de este arco. Sin embargo, queremos ver las zonas más comprimidas, deberemos escoger la S3. Aquí vemos que aquí está muy comprimido y por aquí también está bastante comprimido debido a la carga vertical que hemos aplicado, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer en Git? Podemos visualizar la tensión a lo largo de un corte. Podemos decir, quiero ver cuánto vale el campo de desplazamientos en I, o el total, por ejemplo, cuando hago un corte de este nodo a este nodo. Y aquí vemos, nos generará un gráfico en el que esta coordenada X es la distancia en el corte, es decir, desde 0 hasta aquí, y en Y estamos viendo cuánto vale el desplazamiento. Ya vemos que el desplazamiento pues, va aumentando, el desplazamiento total va aumentando conforme nos acercamos a la entrada, ¿de acuerdo? Esto sería cómo ver en un corte alguna variable. También podemos ver en el corte componentes de la tensión, por ejemplo en II. Si vemos la tensión II, le doy a control A, selecciono este nudo o nodo, este, y aquí vemos cuánto vale la tensión II a lo largo de este corte, que ya vemos que al inicio es más grande, luego se relaja y luego vuelve a subir, ¿de acuerdo? Por último, un ejercicio que se os pedirá mucho, además de estudiar las tensiones, desplazamientos y sacar conclusiones de la estructura a partir de ellos, se os pedirá que hagáis un ejercicio de convergencia de resultados en diferentes mallas, ¿de acuerdo? ¿Esto en qué consiste? Consiste en realizar el mismo cálculo, pero con mallas distintas y ver cómo cambia el desplazamiento máximo o la tensión en algún punto con cada malla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que deberíamos hacer en este caso, lo voy a hacer con 3 mallas, pero en vuestro caso sería más interesante hacerlo con al menos unas 5 mallas. Crearíamos un Excel, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí en pequeñito. Entonces, en X pondremos el número de incógnitas, ¿de acuerdo? Y aquí pondremos el valor del desplazamiento o de la tensión o ambos, ¿de acuerdo? El de tensión ahora haré un comentario. Entonces, ¿el número de incógnitas qué es? En elasticidad 2D sabemos que tenemos 2 desplazamientos por nodo, ¿de acuerdo? 2 incógnitas a resolver por nodo, con lo que el número de incógnitas totales será el número de nodos multiplicado por 2, ¿de acuerdo? O sea, en este caso tengo una malla, como veis le he dado aquí a este botón, me da la información de la malla, tengo 791 nodos y 781 elementos, con lo que el número de incógnitas de este problema es 791 por 2, ¿vale? Y luego, ¿cuánto me da el desplazamiento con esta malla? Pues vamos a ver. Aquí. Vamos a postproceso. ¿Cuánto me da por ejemplo, puedo escoger el desplazamiento máximo en esta punta? Vamos a ver cuánto vale. Vale 0,0469. 6946. Y lo mismo podría hacer con la tensión. Podría escoger un punto de la geometría y guardarme la tensión. Pero esto lo quiero comentar algo después. Podría coger, por ejemplo, con la tensión, podría escoger la tensión de von Mises y coger la máxima, ¿de acuerdo? Pero lo que va a ocurrir es que normalmente las tensiones máximas están en puntos singulares de la estructura y generan concentración de tensiones. Y esto significa que conforme más refinemos la malla, más van a aumentar las tensiones en estos puntos de forma espuria, porque los elementos finitos no pueden asegurar la convergencia en tensiones para puntos singulares, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a comentar después. Entonces yo aquí para una malla ya tengo mi valor de desplazamiento. Entonces lo que debo de hacer ahora es generar una malla distinta.
puede ser más gruesa o puede ser más fina. En este caso voy a hacerla de 0,25, un poco más fina. Voy a generar la malla. Correcto, ya vemos que es bastante más fina que antes, como la mitad, y le doy a calcular. Bien, entonces, una vez terminamos el cálculo, pues vamos al postproceso. Como veis ahora la malla es un poco diferente. Aquí tenéis este botón que podéis ocultar la malla, podéis solo ver el contorno, podéis ver la geometría con la malla, etc. En este caso vamos al desplazamiento y vemos que nos da 0,047. Bien, para otra malla será 0,047. Y esta malla tiene 1940 nodos. Por lo tanto, el número de incógnitas será 1940 por 2. Bien. Y vamos a intentar con una malla más. En este caso la voy a hacer más gruesa. Estructurado. Size. Vamos a hacer la que sea de 0,6. Va a quedar más gruesa. Le doy a generar la malla. Mesh. Y ahora le vamos a calcular. Bien, y una vez termina, nos vamos al postproceso de nuevo y vemos cuánto vale el desplazamiento. En este caso es 0,0468. 0,0468. Y en este caso la malla tiene 375 nodos, con lo que el número de incógnitas es 375 por 2. Pues bien, con esto yo puedo hacerme una gráfica y ver cómo cambia, que de hecho vamos a hacerla con el orden correcto. Bien, aquí vemos cómo evoluciona el desplazamiento máximo de la estructura en comparación con el número de incógnitas del problema, ¿de acuerdo? Entonces vemos que con una malla muy gruesa el desplazamiento es menor, es más rígida la estructura. Entonces refinamos y se desplaza más. Refinamos y se desplaza más. Pero fijaos que de esta malla a esta malla el desplazamiento ha aumentado menos que de esta malla a esta. ¿Sí? Eso quiere decir que conforme vamos refinando más y más, el desplazamiento se hace ligeramente más grande, pero llega un momento asintótico. ¿De acuerdo? Es decir, llega un momento en el que no por refinar más va a mejorar o va a aumentar más el desplazamiento. Esto se le llama convergencia de malla. Es decir, que cuando en los trabajos os pidan realizar una convergencia de malla, lo que se os está pidiendo es que corráis el mismo caso con diferentes mallas hasta ver que el desplazamiento entre dos mallas consecutivas prácticamente no cambia. Entonces podéis asegurar que el resultado con esas dos mallas ya es suficientemente bueno y que no hace falta refinar más. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa. Y aquí hemos hecho una convergencia de malla en desplazamientos. También se puede hacer una convergencia de malla en tensiones, ¿vale? Pero si hacéis convergencia de malla en tensiones, tenéis que escoger algún punto que no sea una angulosidad o que no sea un punto singular. Es decir, no podemos hacer convergencia de malla en esta esquina o en esta esquina o en esta zona de aquí. Cogeríamos tensiones en algún punto interior, ¿de acuerdo? Hasta ver que las tensiones también se estabilizan conforme vamos aumentando el tamaño de la malla, ¿de acuerdo? Y esto sería como sería la convergencia de la malla, convergencia de resultados en función de la malla, ya sea en desplazamientos o en tensiones. Pues bien, esto ha sido el tutorial de cómo generar un caso de tensión plana 2D mediante Kratos y Git. Ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo para deformación plana, ¿de acuerdo? Es decir, para aquellas geometrías en cual
en las cuales la dimensión en Z o fuera del plano es mucho más grande que las otras dos, ¿de acuerdo? Veremos que se hace prácticamente igual, lo único que no tendremos que setear ningún valor del espesor porque consideramos que es 1 siempre y ya está. Así que vamos ahora a proceder al deformación plana. Bueno, pues siguiendo con el trabajo que hemos hecho anteriormente, vamos a proceder ahora a generar un caso de deformación plana, ¿de acuerdo? Voy a ir bastante más rápido porque, como veremos, es técnicamente idéntico a lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Así que no vale la pena extenderse más de la cuenta. Es un problema estructural, es un problema 2D, de nuevo. En este caso, el profesor Zárate me ha propuesto que haga otro ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este de aquí, Iglesia de San Pedro. Hay una serie de arcos que los cuales lo vamos a trasladar a Git. Ahora veremos cómo, de forma aproximada. Es una manera un poco así aproximada. Vamos a cortar esto, José. En este caso, el profesor Zárate me ha propuesto que corramos otro caso, que hagamos una sección de la iglesia de San Pedro, esta serie de arcos, los cuales los vamos a modelar o modelizar de forma aproximada en Git, ¿de acuerdo? Y nada, como veis, el menú es el mismo que hemos usado antes. Como os he dicho, vamos a hacerlo de forma aproximada. Entonces, lo que voy a hacer es importar esta imagen a Git, vamos a trazar las líneas lo mejor que podamos y generar la geometría en base a eso y luego la escalaremos, ¿sí? Esto se puede hacer de varias maneras. Yo, por ejemplo, suelo hacer una background image. Vamos a poner de real size. La tengo aquí la imagen en el escritorio. Entonces, por ejemplo, voy a hacer que el primer punto de la izquierda abajo sea el 0, 0. Lower right corner, pues lo vamos a hacer en el 10, 0. Y upper direction, pues será el 0, 1. Y aquí tenemos la imagen, ¿de acuerdo? La imagen que el profesor Zárate me ha propuesto. Entonces, a partir de aquí yo puedo dibujar encima, ¿vale? Lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Yo voy generando líneas. Vamos discretizando el arco lo más suave posible. Generando todas las esquinas. Como veis, esto se hace cuando no disponemos de información más detallada de la geometría, pero bueno, podemos hacer al menos un cálculo preliminar. Ahora os pondré el vídeo en cámara rápida para que no os aburráis. Y finalmente la enlazo con el último nudo, ¿de acuerdo? Voy a guardar. Entonces, ahora mismo tenemos toda la estructura, al menos el contorno exterior, trazado. Pero no está a escala, evidentemente, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, sabemos que de aquí a aquí deberían de ser 83 metros con 6. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Trazo esta línea, vamos a ver cuánto mide. Lo puedo hacer con la distance. Cojo un nudo, cojo el otro y vemos que mide 3,55 metros. Si yo sé que esto debería de medir 83,6, tengo que dividir lo que debería medir entre lo que mide. 83,6, 3,5511. Por lo tanto, debería de aumentar la geometría exactamente 23,54 veces. ¿De acuerdo? Para que mida lo que debería de medir. Esto lo podemos hacer con un scale. Vamos a hacer un move de líneas. Vamos a hacer un scale. Vamos a hacer un escalado. El punto de referencia puede ser cualquiera. Es el escalado respecto de un punto, ¿sí? Lo podemos hacer respecto de esta esquina. Y el factor hemos dicho que iba a ser 23,54. Y en este caso queremos que todas las dimensiones se escalen de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, vamos a seleccionar las líneas, escalamos y ya vemos que se ha hecho bastante más grande. Y ahora, esta distancia de aquí deberían de ser esos
83,59 metros, que es lo que debería de medir. Entonces, esta auxiliar ya la puedo eliminar. Y ya tengo mi geometría a escala, ¿de acuerdo? Entonces, como ahora ya no necesitamos esta background image, la podemos quitar. Tenemos background image height, ¿de acuerdo? Y ahora lo guardamos. Bien, siguiente paso, generar la superficie. A diferencia del caso anterior, aquí hacer una geometría para que nos permita mallar estructuradamente sería más trabajoso. Tendríamos que hacer todo superficies de 4 costados y, como ya lo hemos visto en la primera parte del vídeo, no lo voy a hacer. En este caso vamos a trabajar con mallas no estructuradas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un cálculo estático. ¿Qué tipo de material tenemos? Tenemos un sólido. Pequeños desplazamientos, en este caso sí que es plane strain. La densidad es como en la primera parte, 2350. El módulo de elasticidad 73 megapascales, ya las 6. Y el Poisson 0,25. ¿De acuerdo? Y lo aplico a esta superficie. Ok. Ya vemos aquí, tengo la superficie. ¿Qué condiciones de contorno? Bueno, yo sé que puedo suponer, aunque no es del todo cierto porque esto se moverá de alguna manera, pero como solo tomamos en cuenta esta parte de la estructura, supondremos que estos apoyos están fijos. Así que voy a coger que las aristas estén fijas. Escape, ok. ¿Qué cargas va a sufrir en la estructura? Pues el peso propio. Lo aplicamos, como vemos, en dirección y negativa. Correcto. Guardamos. Y en este caso no se nos propone ninguna carga externa más. Podríamos aplicar alguna carga de presión, alguna puntual o lo que fuera, pero en este caso no lo vamos a hacer. Así que ya estaríamos, hemos aplicado condiciones de propiedades de material, condiciones de contorno, carga externa, el peso propio. Vamos a decirle que imprima o que no imprima, depende de qué. En este caso vamos a decirle que imprima las deformaciones, las tensiones también. En los nodos siempre nos va a imprimir el desplazamiento. En este caso la reacción pues no nos interesa, por ejemplo. Y vamos a mallar. Le doy a control G y nos malla con este tamaño por defecto. Entonces le doy a guardar y vamos a calcular. Bien, y nos vamos al postproceso una vez termina el cálculo. En este caso ya vemos que va a funcionar exactamente igual que en tensión plana, el postproceso. Podemos ver las tensiones, por ejemplo las tensiones de tracción, que ya podemos imaginarnos que en las zonas angulosas va a haber más tracciones, o en las zonas centrales del arco, ¿de acuerdo? O aquí en estas esquinas podemos hacer un estudio de dónde están las tracciones mayores de la estructura. Con desplazamientos podemos ver cuánto vale el desplazamiento en X. Este costado vemos que se desplaza hacia la derecha, desplazamiento positivo en X, y este se desplaza de izquierda, alrededor de 1,5 metros, poco más. El desplazamiento en Y, aquí vemos el desplazamiento en Y es máximo, siendo bastante grande. Esto es debido a que le hemos puesto un módulo de elasticidad bastante bajo. Yo creo que esto debería de ser algo más alto, como gigapascales, pero en este caso es lo que le hemos introducido al programa, entonces por eso baja tanto. Y en Z evidentemente tiene que ser 0, ¿sí? También podemos ver las deformaciones principales, que es como en tracción dónde están aquellas deformaciones que tratan de estirar el material, o el S3, la deformación principal 3, que es aquellas que son más de compresión. Funciona parecido al diagrama de tensiones. Ya ves que tiene un aspecto similar. Y luego el von Mises. Mises también. Aquí vemos que tenemos una tensión de von Mises versión 1D mayor. Las esquinas, ya vemos que hacer estructuras con partes angulosas generan concentraciones de tensiones y eso no es bueno. ¿De acuerdo? También podemos hacer cortes, lo mismo de antes. Podemos ver cómo cambia la componente vertical de la tensión, por ejemplo, si yo estudio estos dos nudos. ¿Veis cómo va cambiando la tensión vertical a lo largo de un corte?
Esto se puede hacer donde queráis, como en tensión plana. Y por último, si queréis ver una versión más exagerada de la deformada, podemos apretar aquí, desplazamiento, y veis con diferentes factores, factor 1. Esto es con la deformada aplicada una veces. Si ponemos factor 2, lo va a exagerar más. O si ponemos factor 0,25, lo va a exagerar menos. ¿De acuerdo? Esto es para visualizar rápidamente cómo cambia la geometría deformada o sin deformar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este vídeo hemos aprendido a hacer geometrías bien desde cero, adaptadas a mallas estructuradas, o bien desde una imagen para hacer un cálculo preliminar y con malla no estructurada. Hemos visto cómo funciona el ProLenTile de Kratos aplicada a tensión plana, a deformación plana, y cómo hacer un poco de análisis y herramientas que tenemos en el postproceso para ver los desplazamientos en los nodos, tensiones en algunos puntos, diagramas de tensiones, deformaciones principales, cómo ver la evolución de variables a lo largo de un plano o de un corte y ver deformadas de estructuras. Y, muy importante, cómo hacer estudio de convergencia en desplazamientos en tensiones. Ahora, en deformación plana, lo que deberíamos hacer también es probar de mallar con diferentes discretizaciones y ver cómo cambia el desplazamiento máximo en este punto o en este, o ver también cómo cambia la tensión de von Mises en algún punto interior de aquí, porque si tratamos de estudiar la tensión de von Mises en esta esquina, como es un punto singular, veremos que la tensión, conforme vamos refinando, va aumentando. Entonces nunca convergeremos. Con lo que tenemos que coger la tensión en algún punto donde haya un comportamiento más de continuo y no tan discreto. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo vamos a ver un cálculo muy similar, sólidos de revolución. Veremos que es muy parecido a lo que ya hemos hecho en este vídeo, pero con algunas particularidades. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.